Bueno, la verdad es que en primer lugar la experiencia es una experiencia diferente, una experiencia yo creo que muy satisfactoria porque lo que habéis conseguido reducir el grupo hasta un extremo que al final estás transmitiendo unos conocimientos pero en una conversación. Ellos aportan eso, lo que, bueno, de hecho se desinhiben un poquito de lo que es la docencia, los habéis sacado del entorno convencional y eso lo que provoca es que participen muchísimo más. ¿Qué intentamos trasladarles? Una visión un poquito general, en principio con unos antecedentes de lo que es el marketing, para involucrarnos en lo que es marketing ferial. Fundamentalmente con unas etapas que queremos transmitirles, que queremos dar a conocer, que ellos realmente consideran que una feria se desarrolla durante los días que dura esa feria, y realmente una feria, todos sabemos, los profesionales que nos dedicamos a esto, sabemos que lo que no has hecho antes de la feria es muy difícil luego llevarlo a cabo en feria. Por lo tanto, hacemos mucho hincapié en esas 4 etapas que tenemos que llevar a cabo. La primera de planificación, que es, digamos, casi toda la sesión la lleva esa etapa, que es la fundamental. Luego una de ejecución, que es durante los días de feria, y luego tenemos el control y el seguimiento posterior. Por lo tanto, lo que hacemos es una visión completa de las 4 etapas que tiene que llevar a cabo un profesional que se enfrenta ante una feria. Los alumnos lo que te transmiten es precisamente eso, que ellos no pensaban que eso era así, que pensaban que la feria simplemente era ir a un lugar, estar los 4 días, intentar vender un producto y ya está. Efectivamente, evidentemente eso no es así en absoluto. Y eso es lo que pretendemos dar. Con este enfoque lo que hacen es que ellos participen, porque tenemos alumnos que con cierta experiencia también en el mundo comercial, y eso nos beneficia muchísimo porque también pueden aportar sus experiencias y vamos, fantástico. A ver, es evidente que la experiencia es un componente básico, pero hay un aspecto que para mí es fundamental y son los antecedentes, es decir, la formación académica es básica y la formación en marketing es básica. La implicación es fundamental y sobre todo que la empresa pueda transmitir a su equipo una mentalidad de implicación. Entonces, si nosotros sumamos estos ingredientes en un cóctel, es decir, por un lado, formación académica en conceptos de marketing, la experiencia, evidentemente, y fundamentalmente que las empresas, yo creo que el problema fundamental hoy en día lo tenemos aquí. Lo tenemos en que sean las propias empresas quienes puedan estimular a sus equipos, quienes puedan implicar en sus equipos en llevar a cabo estrategias de este ámbito. No puede haber una disociación entre los diferentes departamentos de una empresa, que el departamento comercial sea el único que esté involucrado, por ejemplo, en organizar una feria, que sea una persona específica dentro del departamento comercial, incluso decisiones como que las personas que tú contrates desde un punto de vista externo las involucres dentro de la empresa, y eso es lo fundamental. Si no conseguimos estos factores, es muy difícil sacarle un rendimiento, digamos, maximizar el rendimiento de una feria.